Una variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica o cualidad de una muestra o población de datos, la cual es medible y donde pueden existir diversos valores, numéricos o no. Como ejemplos de variables podemos observar la edad, el peso, la estatura, las notas académicas, las horas de educación física en una semana, los resultados de un equipo de fútbol en un campeonato, las marcas de tiempo de un atleta, el precio promedio de los cuadernos en los almacenes de una ciudad, etc. La clasificación de las variables estadísticas es muy sencilla y en un estudio o investigación resulta muy valioso tener en cuenta el tipo de variable que vayamos a utilizar. De esto va a depender muchísimo el análisis y conclusiones posteriores. A su vez, los datos obtenidos serán incluidos en tablas de frecuencias, representaciones gráficas, parámetros estadísticos, etc. Las variables estadísticas se pueden clasificar por diferentes criterios. Según su medición, existen dos tipos de variables. Las variables cualitativas o categóricas, que son aquellas variables que pueden tomar como valores características, cualidades o categorías. No se pueden medir por números. Estas se pueden dividir en ordinales o nominales. Veamos. Variable cualitativa ordinal u ordenable. Es aquella variable que presenta valores no numéricos, pero existe un orden o jerarquía determinado. Como ejemplos de variable cualitativa ordinal, tenemos la premiación obtenida en medallas en una competencia. Los valores serían oro, plata, bronce. Otro ejemplo, el grado de satisfacción de los empleados en una empresa. Los valores a tomar serían muy satisfecho, satisfecho, regular, insatisfecho, muy insatisfecho. Otro ejemplo, la lista de estudiantes por el primer apellido: Alférez, García, López, Moreno, Rodríguez, etc. Tenemos otro tipo de variable que es la variable cualitativa nominal o no ordenable. Es aquella que presenta valores no numéricos y no existe una categoría, posición u orden, y no hay un criterio definido que permita colocar unos valores antes que otros. Como ejemplos de esta variable cualitativa nominal tenemos escogencia de deporte favorito, gimnasia, atletismo, fútbol, natación, baloncesto, boxeo, lucha libre, karate, etc. El estado de salud de una persona: bueno, regular o malo. La situación académica de un estudiante: aprobado, reprobado o pendiente. El estado civil: soltero, casado, separado, viudo. El lugar de nacimiento de un grupo de personas: Villavicencio, Yopal, Agua Azul, Acacías, Villanueva, Granada, Restrepo, Arauca, etc. El colegio donde estudian los niños de una ciudad: el Caldas, el INEM, Abraham Lincoln, CAS, Manuela Beltrán, etc. Tipos de transporte que utilizan para ir al colegio: en bus, a pie, en bicicleta, en carro, en patineta eléctrica, etc. Ahora bien, también existen las variables cualitativas binarias, las cuales trabajan con valores específicos del tipo binario, es decir, solo cuentan con dos posibilidades o dos valores. Por ejemplo, el sexo de una persona: o bien es masculino o bien es femenino. También, si una persona se ha vacunado o no, si se ha enfermado o no, si esta persona fuma o no, si bebe o no. También tenemos las variables cuantitativas o numéricas. Estas son variables que toman valores numéricos, es decir, se expresan mediante números. Por lo tanto, se pueden hacer operaciones aritméticas con ellas. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Veamos cada una de ellas. La variable cuantitativa discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores.
toma valores aislados, es decir, entre dos valores consecutivos no existen valores intermedios. Ejemplo, el número de hijos en una familia puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Entre estos números no puede haber, por ejemplo, un 1,5 o un 3,5, nada de eso, son números enteros. 0, 1, 2, 3, 4 y así. ¿Listo? Otros ejemplos serían el número de estudiantes en un salón de clases, el número de profesores en una institución educativa, el número de deportistas en un club deportivo, número de personas que llegan a un puesto de vacunación en un día, número de árboles en un parque, número de animales en la casa, el número de zapatos que hay en una familia, el número de clientes de un supermercado por día, y así podemos tomar muchísimos más ejemplos. Dentro de las variables cuantitativas también tenemos la variable cuantitativa continua. Es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Entre dos valores siempre es posible encontrar un valor intermedio. Ejemplos: la estatura de los estudiantes de grado sexto de un colegio. Aquí existen infinitos valores posibles. Un estudiante puede medir 1,46 metros, otro podrá medir 1,50 y otro puede medir 1,55 metros. Existen en sí infinitos valores posibles, es decir, un número incontable de valores. Podríamos llenar este espacio con muy diversos valores posibles de estatura. Tendremos un número incontable de valores. Otro ejemplo puede ser las notas generales obtenidas por los gimnastas de la categoría juvenil en un torneo. Alguno puede sumar en todos los aparatos 55,400 puntos, otro 52,300 puntos, otro 51,500 puntos, otro 49,650 puntos y así sucesivamente. Otros ejemplos: el peso de un camión, la velocidad a la que va un carro, la longitud en metros de una cuadra, el tiempo que demora el repartidor de pizza en entregar un pedido, el tiempo que esperas al amor de tu vida, etc. En una explicación más puntual, se puede llegar a decir que en las variables discretas para obtener un valor es necesario contar y en las variables continuas es necesario medir. Para resaltar, veamos ahora la diferencia entre variables cuantitativas discretas y continuas. Una variable discreta es aquella variable numérica que solamente puede asumir ciertos valores. Su característica distintiva es que son contables. Por ejemplo, el número de hijos y los autos de una familia, los pétalos de una flor, el dinero en una cuenta y las páginas de un libro. Una variable continua puede tomar un número infinito de valores numéricos entre dos valores dados, incluso si esos dos valores son arbitrariamente cercanos. Se usan para describir atributos medibles, por ejemplo, la estatura y el peso. Entre dos valores racionales o reales siempre se puede encontrar otro, y entre ese otro y el primero se puede hallar otro valor, y así indefinidamente. Ya para finalizar este video, veamos algunos ejemplos de variables para reafirmar lo aprendido. Entonces, ¿qué tipo de variables tenemos? Cantidad de valores en un depósito de elementos deportivos. Aquí vemos que siempre habrá un número contable de valores posibles, por lo tanto, es una variable cuantitativa discreta. La marca de celular que usan tus amigos. Algunos tendrán Samsung, otros Huawei, Motorola, Sony, iPhone. Aquí se tiene una característica de este elemento, la cual es la marca. Por tanto, es variable cualitativa. Y si vemos, ¿hay un orden? No hay un orden. Por lo tanto, es una variable cualitativa nominal. Veamos otra variable. El color de las bebidas gaseosas. Existen gaseosas rojas, amarillas, negras, naranjas. Acá se nos presenta una cualidad de las gaseosas y esta es su color. Por lo tanto, son variables cualitativas. Y como los colores no necesariamente deben estar ordenados, entonces es una variable cualitativa nominal. Otra variable. El contenido de las botellas de agua.
Hay unas que tienen medio litro, otras 1 litro, otras litro y medio. Acá observamos que existen valores numéricos, por lo tanto es una variable cuantitativa. Y como tienen un número contable de valores definidos, es variable cuantitativa discreta. La cantidad de parques que tiene la ciudad de Villavicencio. Este postulado asume un número contable de valores, por lo tanto es una variable cuantitativa. Es una variable cuantitativa discreta. Otra variable: el lugar que ocupa un atleta en una prueba de maratón. Al ocupar un primer puesto, un segundo puesto, un tercer puesto, etc., se expresa una posición del atleta, la cual caracteriza su llegada, por lo cual será una variable cualitativa. ¿Será ordinal? ¿Será nominal? Sí, hay un orden: primero, segundo, tercero, por lo tanto es una variable cualitativa ordinal. Ojo, algunas personas se confunden al querer asimilar el puesto con números. Primer lugar, segundo lugar, o sea, es decir, 1, 2 lugares, ¿sí? Pero esto no se puede combinar en operaciones aritméticas. No se puede sumar el primer lugar con el segundo o este lugar con el tercero. Así no funciona. La ubicación siempre la representaremos con palabras. Veamos otros tipos de variables, ya especificando directamente qué variable es. El número de niños estudiantes en Villavicencio según su rango de edad. Es una variable cuantitativa discreta. El número de jóvenes que practican deporte en Medellín. Es una variable cuantitativa discreta también. El tiempo que cada niño demora haciendo una tarea en el salón. Es una variable cuantitativa continua. Marcas de zapatillas. Es una variable cualitativa nominal. El nivel de educación de los profesores. Es una variable cualitativa ordinal. Cantidad de nieve caída en diciembre. Es una variable cuantitativa continua. Tipo de bailes practicados en el colegio. Es una variable cuantitativa discreta. Los colores de esmaltes en una tienda de cosméticos. Es una variable cualitativa nominal.